va soffrire mia José finita per no termo harasnia. Don Vasco de Quiroga entró aquí en el año de 1533. El que plantó los olivos son todos los árboles viejitos que se encuentran a su alrededor. Tienen 490 años. Cuando Don Vasco de Quiroga entró aquí, intentó representar el huerto de los olivos, trayendo 33 olivos, cada uno por vidillo de Cristo. Toda la piedra que ve sobre el camino es piedra laga extraída de las yacatas, unas pirámides que se encuentran sobre ahí enfrente. Yacatas significan amontonamiento de piedra. Allá fue cuando se habitaron unos de los dos principales reyes, Cuerrecanzón y Tenganzuán. Allá en el fondo hay dos arcos. En el primero se celebró la primera misa por el Vasco de Quiroga en el año 1535. Ese templo de Vipajes de San Francisco de Asís, donde trae una calaverita y una cruz. Esos dos símbolos representan la muerte y resurrección de mi Señor Jesucristo allí mismo. Don Vasco, pues nacido en la villa de Madrigal, en España, que tuvo la oportunidad de estudiar la universidad, Derecho Canónico. Él, como funcionario de la corona, pues también viajó mucho por los territorios españoles. Pues estuvo en Granada, estuvo en África, Sevilla, y toda esa experiencia que acumuló, pues dieron como resultado que la reina lo nombrara miembro de la segunda audiencia. Pues para fortuna de la Nueva España llega el oidor Quiroga. Vasco de Quiroga pues llega aquí a la Nueva España en 1531, en los albores del año, 9 de enero. Y formó parte de ese grupo de magistrados que no se parecieron nada a los primeros que llegaron. Él ya tenía una fundación en México, creada hacia el año de 1532 más o menos, que es un pueblo hospital. Él en 1533 lo nombran visitador de la provincia. Dicen, pues, Michoacán está hecho un desastre, o sea, no hay población fija, ni siquiera eso. Él en los escritos que enviaba a la corona mencionaba, dice, es que los indígenas están vagando, o sea, hay mujeres, niños, ancianos vagando por las calles, que comen las obras de lo que dejan, algo menciona así, lo que dejan los puercos. Dice, ¿cómo ayudar a esta población que quedó desprotegida por la guerra que hubo en Tenochtitlan? Él no se quedaba quieto solo con su trabajo de magistrado como la segunda audiencia. Él hizo algo de manera personal. Él quiso ayudar de manera personal. Primeramente, logró poblar la ciudad mediante el esfuerzo de decirles, vamos a organizarnos, vamos a tener una buena política, una buena educación y trabajo. Esas fueron las tres vertientes que Don Vasco, yo creo que insistió mucho con los pobladores para poder refundar nuevamente la ciudad como ciudad española. Cambia la sede episcopal a Pátzcuaro porque era precisamente el lugar de culto y donde vivían los indígenas propiamente. Era un barrio de Tzintzuntzan. Y aquí en Pátzcuaro tenemos un hospital, tenemos un colegio, el Colegio de San Nicolás, que era para formación de clérigos. No había clérigos. ¿Cómo él iba a realizar la administración diocesana si no había clérigos? Pues él tenía que crear un colegio de clérigos, Colegio de San Nicolás, para crear los clérigos que vayan y hagan esta labor. No solamente fue un evangelizador que trajo la palabra de Dios, sino también fue un gran civilizador. Siempre buscó la evangelización que nosotros llamamos integral. A partir de los oficios que ya tenían los pueblos, trajo maestros que mejoraran las técnicas. Con esto fue conformándose la ciudad, pero también era un centro económico. Él lo dijo en las reglas y ordenanzas para los pueblos y hospitales. Menciona dos palabras claves. Tiene que ser rompiendo la tierra y en la educación.
¿Cómo vamos a sobrevivir si no podemos producir nuestros propios alimentos? Entonces, desde niños tenemos que enseñarnos a cultivar la tierra y a producir nuestros propios alimentos. Y la otra, tengo que tener educación, pues para progresar. Eso era lo que se hacía en los hospitales. Él les decía, tienen que tener un oficio. Tú tienes que aprender a hacer, no sé, muebles, tú enséñate a hacer otra cosa, herrería, lo que sea, pero tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque es la única manera. Creó una red de intercambio comercial entre los diferentes oficios, precisamente para que hubiera ese enriquecimiento mutuo, no hubiera competitividad, sino complementariedad, de tal manera que hubiera siempre un gana-gana, ¿verdad? Y ese intercambio económico pues se tiene que dar en un tianguis. La gran plaza grande, la Plaza Vasco de Quiroga, actualmente se creó para eso. Él creó esa traza para eso, una gran plaza para el comercio. ¿Por qué? Porque es un punto donde se genera economía, pero también donde se genera contacto social. No se pierde ese entretejido social. Si vienes de los diferentes pueblos a comerciar aquí, hay ese tejido tanto económico y social. Esa era la idea de don Vasco. Proveyó económicamente, socialmente, también a partir de los pueblos hospitales y de los hospitales de la Limpia Concepción, que eran centros de promoción que debería de haber en cada parroquia para acoger al enfermo, al peregrino, al huérfano, donde se educaba, se alimentaba. Entonces, pues todo eso marcó, es decir, era alguien que venía a satisfacer y dar una palabra a nuestras necesidades. Aquí en la ciudad también fundó un hospital, en este caso llamado de Santa Marta. Y en este hospital pues funcionaba igual que el de Santa Fe de La Laguna y el de Santa Fe de México. Un lugar pues para albergar, curar el alma, curar el cuerpo. También era una persona que sabía recibir la enseñanza de otros. Él no cambió la forma de hacer o de construir cosas aquí en Michoacán o en Pátzcuaro. Se apoyó mucho de las técnicas indígenas. Él lo único que hacía era mejorar esas técnicas. Don Vasco de Quiroga, cuando llegó aquí y vio los diseños de Maque, quiso enriquecer esa técnica aplicando la laminilla de oro. Sí, porque aquí no se aplicaba la laminilla de oro. Más o menos este trabajo de aplicar la laminilla de oro se cree que se trajo de Toledo, sí, del damasquinado. Entonces, aunque allá se hace sobre metal, aquí sobre madera, pero más o menos va agarrando ese estilo y ese diseño. Y en 1540 manda a hacer esta preciosa imagen en la técnica de pasta de caña, que era una técnica que utilizaban los pueblos nativos para hacer sus deidades. Muy observador, apreció el arte michoacano. Observó que los purépechas utilizaban para crear figuras humanas una pasta hecha de caña de maíz para formar sus ídolos. Y él con esa visión pues dijo, bueno, vamos a crear figuras del cristianismo en esta técnica. La pasta de caña de maíz, en primer lugar, es una técnica prehispánica muy antigua. Los purépechas la usaron para hacer sus dioses con esa técnica, porque ellos tenían por costumbre ir a sus batallas, a sus peregrinaciones, a donde ellos fueran, nunca andaban solos, llevaban a sus dioses consigo. Entonces, hacerlos de piedra, como los hicieron muchas culturas en toda Mesoamérica, ya una imagen muy grande sería imposible moverla. Entonces ellos crearon esta técnica utilizando la caña del maíz, la pulpa de la caña de maíz, donde no pesa y se puede trasladar, por muy grande que sea la imagen, una sola persona la puede cargar. Entonces, cuando llegan los frailes a esta zona, les gustó la técnica porque no pesa. Los enseñaron a hacer ahora Cristos y vírgenes y se mantuvo la técnica, si no se hubiera perdido. Pero ya desde ahí hay un mestizaje porque
Los antiguos sacerdotes purépechas con la técnica indígena, asesorados por un fraile franciscano, ahí ya se ve el encuentro de las culturas en la misma manufactura de la imagen. Ya desde ahí empieza un diálogo que Vasco de Quiroga siempre buscó entre las culturas. Manda hacer esta imagen, ¿sabes para qué? Para que estuviera cerca de los pobres, los enfermos, los marginados, los sufrientes, porque la iba a colocar en la capilla del Hospital de Santa Marta. Y crece tanto la devoción que se eleva a colegiata a la antigua parroquia, y en 1908 se traslada la imagen a este recinto. Y se traslada para que la gente tenga un recinto amplio, donde la puedan contemplar, donde la puedan venerar. Entonces Tatabasco logró tocar las heridas del pueblo herido precisamente y poner un ungüento, y qué mejor ungüento que el ungüento maternal. Y ese fue el rostro de María de la Salud. Aquí en la región purépecha pues es reconocido por todos, lo que es Pátzcuaro, Uruapan, Santa Fe, Zacapu, toda la meseta, los pueblos alrededor de la laguna y de la meseta purépecha, la cañada de los 11 pueblos, en la Ciudad de México, en el pueblo de Santa Fe, y en varios lugares del estado de Guanajuato, que era parte del obispado de Michoacán. La devoción de Vasco de Quiroga se ha mantenido en diversos niveles. Uno, a nivel popular, sobre todo en los pueblos indígenas. En la mayoría de ellos hay un reconocimiento por el aporte que él dio, al grado de que precisamente se le conoce como Tata Vasco. El término Tata era un término que se le daba al padre, al benefactor. No se le daba a cualquier persona. Los pueblos indígenas pues lo han declarado Tata Vasco, es decir, alguien que ha sido para nosotros un padre. ¿Por qué? Porque estos pueblos hospitales, si no él en persona, sí se fueron replicando en varios sitios, en varios territorios. Irapuato, Celaya, Salamanca, había ya hospitales que se replicaban como hospitales de la Concepción. Y esa manera de funcionar pues era la que importaba al final de cuentas. Fue una respuesta anhelada desde esa ansiedad, hambre, ignorancia, sufrimiento profundo que en ese momento se vivía. Y eso caló en el alma del pueblo. Fue nombrado obispo para esta diócesis un 8 de agosto de 1536. Toma posesión el 6 de agosto de 1538. Y estuvo aquí con algunas salidas que tuvo España, precisamente para hacer algunos trámites para beneficio de su diócesis. Y donde se habla de que estando allá, le ofrecieron una diócesis española, que se quedara. Y él dijo que él no iba a traicionar a su amada esposa. Entonces regresa a Michoacán y aquí muere en el año de 1565, probablemente a la edad de 95 años, aquí en esta ciudad de Pátzcuaro. Se quisieron llevar los restos de don Vasco, el pueblo no lo permitió, o sea, simplemente dijeron no, don Vasco se queda. Entonces se trasladan los restos de Vasco de Quiroga y se ponen precisamente debajo del altar de la Virgen, que yo creo que para los indígenas y los pueblos originarios era interesante, porque vivían en la orfandad. Entonces tener una imagen de padre y de madre era sentirse seguros. Los restos de don Vasco pues son para nosotros un gran tesoro, y ahorita que está su proceso de canonización se consideran ya reliquias. Los restos se trasladaron de la compañía bajo el altar de la Virgen. Allí fue el segundo lugar donde reposaron. Y de estar debajo del altar de la Virgen, en el año de 1990 se trasladan a este mausoleo, que parece ser en esta capilla, era la capilla de ánimas, que así se conoce en esta basílica. Y aquí se construyó, y aquí es donde reposan los restos óseos de nuestro primer obispo, el venerable Vasco de Quiroga. Mucha de la enseñanza de don Vasco queda vigente y pendiente.
vigente porque él, lo que él quería realizar todavía no se realiza. Y vigente también porque esas enseñanzas, si las aplicáramos, yo creo que nos ayudarían muchísimo. No fue un pensamiento para solamente una época, sino para la historia. Vasco de Quiroga sigue vivo en la memoria de los pueblos porque cuando hay un alma grande, marca profundamente el alma de los demás.